están? Buenas tardes, bienvenidos a este contacto que hemos hecho en directo a través de Desde Oriente, nuestra plataforma. Yo soy Rogelio Acosta, soy coordinador de contenidos de Desde Oriente y hemos hecho este contacto en vista de los últimos acontecimientos ocurridos en Sudamérica, sobre todo en Perú en las últimas semanas con el tema de la xenofobia. Y en este caso nosotros nos vamos a dedicar a hablar de la parte positiva para tratar de desvanecer todo eso, esa sombra de xenofobia que se ha creado y de preocupación por los ciudadanos que viven en ese país. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una investigación que hizo BBVA Research, una investigación estadística donde habla acerca de cuál ha sido la consecuencia positiva de la migración venezolana en cuanto a la economía del Perú, para tratar de crear ya un ambiente de lo que en realidad sucede, más allá de cuál es la cobertura mediática que se le da a los casos de delincuencia puntuales que ocurren y que no corresponden a la totalidad de los venezolanos que hacen vida y trabajan por tener una mejor calidad de vida, ya que vienen huyendo de Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro y que intentan ofrecerle también un poco de estabilidad, o por lo menos que se puedan mantener sus familiares en Venezuela. Vamos a dar un pequeño resumen de cómo es la situación migratoria actual en Perú, según datos estadísticos que maneja BBVA Research, que es una empresa de investigación estadística que hace estudios en diferentes países de Latinoamérica. Por supuesto, ha investigado cómo es la situación migratoria de los venezolanos en el Perú. Fíjense, esta empresa, BBVA Research, hizo un estudio acerca del impacto macroeconómico de la migración venezolana en Perú, tomando en cuenta que ya al 2019 hay 810.000 venezolanos viviendo en Perú. Esto representa el 20% de los 4.3 millones de venezolanos que han salido del país huyendo de la dictadura venezolana. Es el segundo país en el mundo en recibir a venezolanos. El primero lo ocupa Colombia, que tiene el 37% de los venezolanos que huyen de la dictadura, y en tercer lugar Ecuador, con un 7% de los inmigrantes venezolanos. Ahora bien, de acuerdo a BBVA Research, el impacto económico de los venezolanos en el Perú ha sido positivo, a pesar de que el 89% de los migrantes no tiene un contrato formal en el Ecuador. Además, el 76% trabaja en empresas muy pequeñas y el 97% no tiene un seguro social obligatorio, un salud obligatorio, como lo exige la ley peruana. Otro dato interesante es que apenas el 27% de los venezolanos que viven en Perú tiene el permiso temporal de permanencia, y un total de 52% de esos 810.000 venezolanos en Perú apenas están en trámite de ese permiso temporal de permanencia. Ahora, nosotros, para profundizar en el tema de la investigación de BBVA Research, vamos a conversar con José Ángel Tovar. Él es periodista, tiene ya casi 2 años viviendo en Perú, y vamos a conversar con él porque fue justamente él quien en sus redes sociales difundió esta información de BBVA Research, debido a la cobertura mediática de los, valga la redundancia, los medios peruanos, en los que apenas resaltaban que el 66% de los venezolanos en ese país lo que hacía era enviar remesas a Venezuela, sin tomar en cuenta datos importantes como el impacto positivo sobre el Producto Interno Bruto. Entonces vamos a esperar que se conecte con nosotros José Ángel para seguir conversando con él acerca de este tema. Ya tenemos entonces en línea a nuestro colega periodista José Ángel Tovar desde Perú. José Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Qué bueno verte después de tanto tiempo.
Qué bueno, qué bueno. Complacido también nosotros en arroba de Oriente de tenerte con nosotros para conversar sobre la situación de los venezolanos en el país. Sabemos que tú eres uno de esos 810.000 venezolanos que ponen en alto el nombre de Venezuela en Perú. En principio, por supuesto, conversar contigo sobre esta investigación de BBVA Research acerca de cuál es el impacto positivo de la migración venezolana a pesar de todos estos casos de violencia que se han presentado y que algunos venezolanos han protagonizado. Sí, Rogelio, lo primero que quería que nos negativo. Bien, seguimos en esta conversación con José Ángel Tobar de Perú. Le pedimos disculpas por las dificultades técnicas que tenemos y seguimos en este conversatorio. José Ángel nos comentaba acerca de cuáles son los intereses oscuros que hay detrás de los grandes medios en el Perú. Volvemos a contactar con nuestro colega en Lima para seguir conversando. ¿Le tenemos en línea nuevamente, José Ángel? Ok, nos comentaba José Ángel acerca del poder de los medios en el Perú, que han generado o que han propiciado la xenofobia de ciertos ciudadanos del país. Sabemos que la mayoría no está de acuerdo con este tipo de acciones, pero en general el poder de los medios, el poder de las redes sociales son cada vez más o es cada vez más mayor y genera un gran impacto en cada vez más en hechos grandes y que pueden generar o desencadenar eventos lamentables. Desde el año pasado, cuando se detuvo a la gente del Tren de Aragua en el Perú, ha venido en crecimiento sobre todo el ataque a los venezolanos en las redes sociales y algunos medios que tratan de hacer ver la migración como algo peligroso para el país. Volvemos a estar en línea con José Ángel Tobar. José Ángel, volvemos a pesar de las dificultades técnicas para que nos siga contando la realidad de los venezolanos en Perú. Sí, te decía, Rogelio, que llama la atención cómo este grupo económico, y a mí lo que te voy a decir suena a la excusa que ponían en Venezuela los chavistas, ¿no? La manipulación mediática. Pero está pasando acá y es por unos intereses netamente políticos. Es decir, el tema de la migración está pasando en Ecuador en este momento, está pasando acá en Perú. O sea, llega el momento político en que alguien lo va a capitalizar, ¿no? El tema de la migración, el tema de fuera, los delincuentes. Y con el tema del hilo que se hizo en Twitter, me di cuenta, cuando el hilo empezó a tomar fuerza, y ya tenía alrededor de 500.000 personas que lo habían visto, en la noche, en la madrugada, empezaron a atacar el hilo cuentas, ¿no? Y cuando reviso, porque me sorprendió que venían todos recibiendo comentarios positivos, tanto de venezolanos como de peruanos, y de repente empezar a recibir ataques, me llamó la atención y empiezo a revisar, y eran bots, eran cuentas de 8 seguidores, máximo 50 seguidores, ataque el hilo. Entonces tú te preguntas, ¿quién puede tener? Esto no es un servicio que es barato, ¿no? Estos servicios de troll. Entonces, ¿quién puede tener interés de perjudicar a los venezolanos acá en Perú? Claro, entonces se ve que es realmente una estrategia generalizada. No solamente el régimen venezolano utiliza las redes sociales o estos bots para intentar posicionarse en las redes sociales como un gobierno revolucionario, sino que los gobiernos de derecha, o en este caso el gobierno interino de Martín Vizcarra, también usa este método para intentar desviar la atención de la crisis política que se viven en los países y redirigirla a un sector vulnerable, en este caso los venezolanos, ¿no? Sí, los famosos trapos rojos que conocíamos allá y acá se le conoce como psicosociales también, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es porque ha pasado y con lástima lo estoy viendo en las últimas semanas con todo el tema de, no sé si, por supuesto que sé que estás enterado de los descuartizados, que unos venezolanos, todo este enfrentamiento que ocurrió aparentemente al final es un tema de control de narcotráfico y de prostitución, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la situación acá se empeoró bastante, ya la gente empezó a decir más fuerte que fueran los venezolanos, hubo marchas, y me topé con venezolanos incluso tratando de disimular el acento venezolano. Los que de repente pues, podrían hacerse pasar por peruanos decían
que son peruanos, los que ya no físicamente no pueden ocultar que son venezolanos, entonces empezaban a imitar un acento argentino, y entonces no, o sea, eso no puede pasar, o sea, no tienes por qué esconder tu nacionalidad. A nosotros nos acusan mucho, no me lo han dicho directamente, pero vi muchos de los comentarios con los que atacaban el hilo, era que nosotros nos creemos más que los demás. Y no, el hecho de que tú estés orgulloso de ser venezolano no quiere decir que te sientas más que nadie, ni menos que nadie. Claro. O sea, entonces creo que hay un tema de todo un poco en todo esto, pero lo importante es dejarle a la gente el mensaje de que no somos una carga para este país. Estamos dejando dinero, estamos dejando un balance fiscal positivo en el que no se nos está retribuyendo con nada, porque no hay atención médica, a pesar de todo el dinero que queda acá. Y allí están hablando solamente de, se deja por fuera un aspecto pero que aumentaría más los números, que es el tema de la renta, del alquiler. Es decir, Claro. la mayoría del alquiler acá es informal, o sea, no hay ningún pago, no hay ningún recibo, lo que tú pagas por alquiler no va a la autoridad tributaria de acá, y se queda allí. Y todo eso incrementaría los números. Entonces, es decirle a la gente, no te sientas, porque el Trome, aquí el Trome es lo que conocemos nosotros ya como Bracero, es un periódico totalmente popular, que hace fiesta con este tipo de noticias, y no va a aparecer nunca una información favorable a nosotros en el Trome, que es el periódico más vendido de acá, lamentablemente, pero que está esa información allí. De ese hilo que ocurrió, hay balances positivos. El Comercio, el periódico de más tradición acá, había titulado la información con que 56% de los venezolanos envían remesas a Venezuela. Después del hilo, cambiaron y editaron a mitad de mañana la información y titularon ¿cuál es el aporte del venezolano en Perú? Bueno, no era el ideal tampoco, pero ya por lo menos fue mejor que Claro. lo tendencioso que fue al principio. Exacto, y Entonces, es algo, sí, además que es un enfoque que muestra realmente lo que está pasando, porque obviamente muchos peruanos pueden sentir que la estadía de los venezolanos allá es una amenaza a sus puestos de trabajo cuando realmente está sumando a la economía de un país. Ahora te consulto, José Ángel, a ver si tú tienes conocimiento de este tema. Sabemos que estás de lleno con el tema de la información en Perú. ¿Cuál ha sido el papel de la Embajada de Venezuela nombrada por el presidente interino Juan Guaidó allá? Sabemos que está encargado de esa oficina Carlos School, y hemos visto que han hecho algunas actividades de calle, pero realmente ha habido una atención del venezolano por parte de la embajada que lidera Carlos School. Mira, Rogelio, lamentablemente no. Yo estuve en una reunión de periodistas con el embajador para precisamente ver qué podríamos hacer para organizarnos. Tenemos que organizarnos. Yo entiendo que el embajador está de manos atadas porque no tiene ningún tipo de recursos. Es un embajador, como le pasa a Guaidó, de nombre, pero no tiene recursos, es poco lo que puede hacer. Sin embargo, tampoco creo que está aprovechando o sirviendo de mucho tampoco, porque las actividades que hace son prácticamente propagandísticas, prácticamente de elevar la figura de Guaidó, ¿no? Entonces, hace quizás uno que otro que fin de semana, creo que precisamente este fin de semana tuvo una jornada de que ellos han llamado jornada para unir lazos y unir la cultura venezolana con la peruana. Y se hacen arepas, se hacen platos típicos de acá de Perú, la gente se acerca, hay jornadas de vacunación gratuita, pero realmente no necesitamos eso, o por lo menos no es lo emergente, lo urgente. Sí. Ahorita hay un tema acá con Perú, con el tema de la documentación. El grueso de las personas que entraron en 2018, en este momento, tienen vencidos el permiso temporal de permanencia o está por vencerse, ¿no? Para el segundo paso, poder quedarse un año más acá en Perú, por lo menos, ya no existe el PTP, sino es que tienes que empezar a tramitar lo que se conoce acá como carnet de extranjería.
Para solicitar el carnet de extranjería tienes un poco de documentos previos, antecedentes penales, antecedentes policiales, antecedentes judiciales, no tener antecedentes de Interpol, todo un proceso. En este momento, lo que son los antecedentes policiales para venezolanos están cerrados en todo Perú. O sea, no hay forma de tramitar un antecedente policial en Perú para venezolanos, ¿no? Entonces, si no tienen antecedentes policiales, la constancia de no tener antecedentes policiales, no vas a poder tener tu carnet de extranjería. Entonces, creo que es un tema que el embajador debería atacar, y esa situación ya tiene aproximadamente 2 meses. Cuidado si no más. Entonces, si tienes buenas relaciones con el gobierno de Perú, si te reconoce como embajador de Venezuela, ¿por qué no estás presionando a que se resuelva esa situación? Claro. Ahora, viendo este problema que tiene ya varios meses, y que por supuesto afecta el tema de la productividad de los venezolanos allá y de su estabilidad y de la propia legalidad de su residencia, con esta crisis que vive el Perú, con la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias para 2020, ¿crees que esto sea un elemento negativo para la migración venezolana, en este caso de la legalización? Mira, aquí pasa con el tema del conflicto político, está ocurriendo una cosa que para nosotros el venezolano es loquísimo, que es que en la calle no es el tema, ¿no? En la calle la gente no habla del problema de la disolución del Congreso. En la calle la gente está pendiente básicamente de trabajar. O sea, ese es un aspecto a resaltar de la cultura peruana. Son personas muy trabajadoras, quizás excesivamente trabajadoras, y que el día a día se le van a trabajar y en buscar producir y en buscar hacer plata, y no están pendientes del tema político. Entonces, yo sinceramente no creo que esto afecte el día a día del venezolano acá. De hecho, el mismo estudio de BBVA lo decía. O sea, la economía básicamente no va a verse sentida. El Producto Interno Bruto va a seguir creciendo poquito, podría estar creciendo mucho más, debería estar creciendo mucho más, y no lo está haciendo por otro tipo de conflictos. Y que no es el tema, el conflicto a la economía peruana no es el venezolano, es un conflicto con las mineras, que es donde está la mayor cantidad de ingresos a su Producto Interno Bruto. Y nadie habla de eso, absolutamente nada. En los medios tampoco tocan el tema. Ahorita en la región de Cusco, todas las minas que están en Cusco están a punto de paralizarse porque hay un conflicto social allí entre mineras, entre gobierno y entre la población. Y nadie habla absolutamente de eso. Entonces, el tema de este político no tiene mayor incidencia, aunque no lo creas, en el día a día de la población. Ok, ahora fíjate, en el caso de los venezolanos que trabajan en el Perú, uno de los puntos que resalta la investigación de BBVA es que el 90% no tiene contrato formal y que la mayoría trabajan hasta 20 horas semanales más que los peruanos. Porque quizá el problema político de Perú no afecte la cotidianidad de los venezolanos viviendo allá, pero precisamente no se suma más al Perú porque los venezolanos no están de lleno en sus trabajos con un contrato laboral formal, con todos los derechos de ley. ¿Cómo ves tú ese panorama? Sí, el mercado laboral acá de por sí es informal. La mayoría de las personas acá trabajan en el área informal, ¿no? Son muy pocos las personas que están lo que llaman aquí en planilla, para nosotros nómina. Entonces, se maneja muchísima informalidad. ¿Qué pasó con la llegada de los venezolanos acá? Aquí es normal trabajar 12 horas diarias. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes tú podías trabajar 12 horas diarias, pero tu salario mínimo, no ganabas salario mínimo. Quizás ganabas salario y medio, ganabas hasta 2 salarios mínimos el peruano. ¿Qué pasa? Que llega el venezolano y obviamente acepta el salario mínimo por 12 horas de trabajo, ¿no? Entonces, allí sí hay un tema de la informalidad, le afecta a todo el mundo, tanto al peruano como al venezolano. Y hay un tema de que se están aprovechando de la necesidad del venezolano, de que nos llega sin trabajo y aceptas cualquier cosa. Claro. Entonces, también lo están aprovechando, entre comillas, porque realmente no
o sea, no lo están aprovechando. Aprovecharlo sería darle un trabajo de ingeniero al ingeniero, ¿no? Claro. Entonces, es un panorama allí difícil porque es un país que está acostumbrado a la informalidad. Ok, te comentaba al principio acerca de entonces estos intereses oscuros de una democracia que los venezolanos pensábamos que estaba establecida, pues ya, porque no había habido ningún gobierno de izquierda desde el año 2000 cuando cayó Fujimori, pero entonces vemos este poderío comunista que trata de hacer ver a los venezolanos, o por lo menos la percepción que nosotros hemos tenido, de tratar de ver a los venezolanos como un peligro para el país. Y ahora con esta solicitud de visa para los venezolanos que quieren ingresar, ¿cómo has visto el ingreso de nuevos connacionales a ese país? Sí, ¿qué pasa? Que el tema de la visa está siendo implementado de una forma desordenada por parte de las autoridades peruanas. Oficialmente están entrando al Perú, creo que lo último que vi eran alrededor de 7 personas diarias, ¿no? Cuando entraban más de 1000 personas diarias. Y hubo un boom cuando llegaron a entrar hasta 7000 personas al día. O sea, es ilógico que de 7000 baje a un 1% porque estás pidiendo visa. La gente está entrando por los caminos verdes, y está entrando por los caminos verdes no por culpa del propio venezolano, sino por culpa del propio sistema peruano, donde también hay corrupción. Lamentablemente en Latinoamérica es así, ¿no? Tú llegas a la frontera, pagas $30, es lo que he escuchado, lo que me han comentado, y una amiga que viajó por tierra de Perú a Venezuela y pues ya de regreso lo constató. Pagas $30 al propio policía de migración. De policía de migración te pone en contacto con la persona que te va a pasar por trocha, y ya a mitad, cuando logras pasar la trocha, a mitad de camino se montan en el bus, solamente tienes que pagar alrededor de $70 y te montan en tu bus. Ella me dice que ya regresaba y venían 2 personas en el autobús, y de repente cuando pasaron el punto fronterizo, rodaron 20 minutos, se llenó el autobús y habían hasta 3 personas después de pie. Todos venezolanos, obviamente, entrando de manera Claro, ilegal. y al final de cuentas eso Entonces, afecta tanto a los migrantes como al propio país. exacto, porque te está entrando todo el mundo. O sea, sí, nosotros no estamos diciendo que todos los venezolanos aquí somos unos santos y que todos somos profesionales y que están llegando puro magíster y PhD. Es mentira, eso. Sabemos que está llegando gente mala también, pero no somos todos. Claro, y si Son cierran nada más un entonces, grupito. ¿Y por qué está entrando? Está entrando por culpa de la propia autoridad peruana. claro. Claro, si cierran los canales regulares y ahorcas al migrante con unos documentos que no puede conseguir, o emites la visa para una mínima cantidad de venezolanos, lo que hace es propiciar entonces que por esos caminos verdes que tú nos mencionas entren las personas con antecedentes penales o con intenciones de cometer delitos. E incluso esos grupos que sabemos que con auspicio de la dictadura de Maduro han llegado a otros países para generar conflictos y atacar a la diáspora venezolana. Sí, suena a película. Tú le dices a un peruano que, mira, hay gente que el propio gobierno Maduro manda para hacer eso, y te dicen, bueno, este está loco, o sea, no se lo creen, pues, porque es difícil creerlo. Pero sí está pasando eso también, y es el tema de, aquí el PTP, como el presidente Kuczynski fue criticado por una parte de la población porque decían que era como que abría las puertas a todo el mundo. Y el PTP era un elemento de control. El PTP le permite al Estado peruano saber quién eres, dónde estás, qué estás haciendo, qué vas a hacer y qué podrías hacer, porque ahí te tomaban, incluso tenías que dar constancia de cuál era tu nivel académico y cuál era tu experiencia laboral. Entonces era un instrumento que pudo haber sido aprovechado y que por la misma situación política interna, bueno, no paró en nada. Ok, ahora, viendo todo este panorama en Perú, eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu recomendación para vencer este cerco mediático y esta situación en la que la misma autoridad propicia la ilegalidad del ingreso de venezolanos? Sí, yo lo que creo que es muy poco lo que podríamos hacer a nivel mediático. No tenemos acceso a tribunas, grandes tribunas para hacer ver y reflejar nuestra realidad. Estamos cercados. Lo que sí podemos hacer, y lo decía yo en Twitter hace unos días, es apoyarnos entre nosotros mismos. Es decir, si sabemos quién es el venezolano que está delinquiendo, si es posible, vamos a denunciarlo y Por supuesto. separarnos de esa gente, ¿no?
Entonces, con el tema de la legalidad hay que tratar de estar lo más legal posible. Con todas las dificultades que hay, con todo que las instituciones están colapsadas, todavía hay formas de mantenerse legal en el Perú, ¿no? Está el tema, hay un tema, además del carnet de extranjería, está el tema de la visa humanitaria y está un tema de un carnet de refugiados que también están siendo otorgados a algunas personas. Señor, alguna de esas tres vías le tiene que servir. Búsquela, no se quede documentado en la calle, porque la situación no es la misma que hace 3 meses. Es decir, yo vivo en una zona y me muevo en una zona donde es tranquila, es segura y tiene mucho movimiento turístico. Por supuesto que todo el área de servicio está empleado, es donde están empleados los venezolanos, bares, discotecas, restaurantes. Y desde hace 2 semanas están haciendo barridas todos los fines de semana. Y la persona que esté indocumentada se va, se lo llevan a migraciones. Y la persona que esté con los documentos vencidos se va a migraciones. Incluso se estuvo denunciando la semana pasada que personas con sus documentos en reglas también se los estaban llevando a migraciones porque autoridades que quieren ser más autoridades que los demás decían que eran falsos. Entonces los llevaban a migraciones para verificar que la documentación fuera real. Entonces, la situación no es la misma de hace 3 meses, que tú podías estar por la calle indocumentado y no te iba a pasar nada. O sea, sobre todo físicamente eres muy venezolano, ¿qué pasa? Por lo menos acá tú te ven y saben a legua que eres venezolano. Yo me callo la boca y paso como peruano, que mucha gente me confunde como peruano. Y eso juega a mi favor. Pero si usted es muy venezolano, no se quede físicamente, no se quede indocumentado, porque lo va a parar Frenazgo, lo va a parar Migraciones, lo va a parar la Policía Nacional, porque es quizás la orden que han bajado desde arriba, ¿no? Claro, y tomando en cuenta esa experiencia con el serenazgo, ¿no? Con la muchacha que fue golpeada hace una semana. Horrible. Ya. Sí, entonces, y se están sobrepasando porque esas informaciones mediáticas, esa ola mediática, poco a poco va a generar ese tipo de situaciones y basta que pase algo para que explote. Ok, ahora, sí, claro, es importante que el gobierno dedique parte de su tiempo a atender esa situación porque es una situación del país, no es una situación de los venezolanos, es una situación nacional que, por supuesto, deberían atender. Ahora, tomando en cuenta, ya para terminar, ese poco apoyo que hay por parte de la embajada nombrada por el presidente interino Juan Guaidó, ¿hay una organización de venezolanos independiente que no esté a la espera del apoyo del embajador Carlos Escul y del gobierno interino? No, lamentablemente, a pesar de que somos muchos acá, no estamos organizados. Hay pequeñas personas haciendo un gran esfuerzo en organizarlo. Está el tema de Oscar Pérez, que es muy conocido acá por los venezolanos, y tratando de hacer cosas, pero no son suficientes. El propio embajador trata de hacer cosas, pero no son suficientes. Yo creo que tenemos que buscar la forma de organizarlo, porque somos más de 1 millón de personas acá, oficialmente 800.000 y tantas, pero somos más de 1 millón de personas acá porque basta pararte en una esquina, montarte en un transporte público para darte cuenta que tenemos que ser más de 1 millón. Entonces, tú decías que ciertamente es una situación de venezolanos, pero también se vuelve una situación nacional porque 1 millón de personas acá tiene que tener una respuesta por parte del Estado. El venezolano no está en el discurso oficial de Vizcarra. No aparece el tema de la migración, ni para bien ni para mal. Hace como 3 meses, el único anuncio que hizo Vizcarra, y fue a raíz de eso, cuando anunció que se le iba a solicitar visa a los venezolanos, ahí aumentó la xenofobia por la forma en la que él hizo ese anuncio. O sea, tú como presidente del Perú, tienes todo el derecho de pedir lo que te dé la gana para que yo entre a tu país. Pero como lo hizo Vizcarra, que fue durante un operativo deportando venezolanos que habían cometido delitos, y allí deportando esos venezolanos, dices, ahora les voy a pedir visa. ¿Cuál es el metamensaje que estás enviando? Claro. Les voy a pedir visa porque son todos unos delincuentes. Eso es lo que le estás diciendo a la población. Entonces, esa fue la única vez que el presidente Vizcarra tuvo en su discurso la migración venezolana, y fue para afectarnos, lamentablemente.
Entonces yo creo que la embajada de Venezuela y el presidente Guaidó, si es verdad que están trabajando en pro de los venezolanos que estamos en el extranjero, tienen que tomar acciones sobre eso y hacerle ver a las autoridades peruanas que no están manejando la situación de la mejor forma posible. Bien. Esperemos que se logre solucionar, bueno, por lo menos en parte, mejore la situación de los venezolanos en el Perú y que las autoridades atiendan estos casos de que por el hecho de exigir una visa y de frenar la alta cantidad de venezolanos que han entrado a ese país se esté produciendo algún daño muchísimo mayor para su propio territorio. Deberían darse cuenta de eso y que en un plazo mediano o largo pueda resolverse esta crisis migratoria que afecta no nada más a Perú, sino a toda Latinoamérica y otros países de Centroamérica y incluso Estados Unidos. Bueno, José Ángel, nosotros súper agradecidos porque nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo de @desde Oriente. Gracias, Rogelio, y suerte. Sé que Ecuador también está viviendo días difíciles. También suerte que todo salga bien, los ecuatorianos y por supuesto para los venezolanos que están allá, que todo salga bien. Bien, muchísimas gracias, José Ángel. Les saludamos y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Nosotros, por los momentos, los invitamos a que nos comenten acerca de si les gustó esta entrevista y nuestro contenido, que nos compartan a través de mensajes directos o en comentarios en nuestras publicaciones. Si les gustó este contenido, qué tipo de entrevistas quisieran ver en otras ocasiones, de qué país quisieran ustedes que conversáramos, cuál es el problema que deberíamos atender en las redes y que nosotros o los venezolanos como migrantes no estamos siendo tomados en cuenta. Todos esos comentarios los vamos a leer para tomarlos en cuenta y desarrollar nuestros próximos contenidos. Les agradecemos mucho que hayan estado en sintonía con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.